Bienvenido a la Escuela Dominical. Vamos a tener una nueva lección en este día y basada nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, donde estamos estudiando las últimas lecciones de este año. La lección para hoy está titulada Reconciliados con Dios. Y el pasaje bíblico de estudio lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 21, 22 y 23. El versículo para memorizar es el versículo 21 y dice así en Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y el propósito de esta lección es comprender la obra reconciliadora de Dios en Él y los beneficios para tu vida presente y futura. Richard Taylor expresa la reconciliación con Dios de la siguiente manera. La reconciliación fluye natural e inmediatamente. El nuevo creyente tal vez no se da cuenta, pero por fe ha sido adoptado en la familia de Dios. Por fe, cuando hemos sido reconciliados con Dios, ya somos parte de la familia de Dios. Ya eres parte, yo soy parte de la familia de Dios. Y en esta lección, el apóstol Pablo nos enseña respecto a la obra redentora de Cristo, su reconciliación y cómo debemos vivir para entender esa reconciliación que hemos tenido con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y lo vamos a ver en tres partes. Esta reconciliación la vamos a ver en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado fuimos enemigos de Dios. Colosenses 1:21. Fuimos enemigos de Dios. Pablo le dice a los hermanos de Colosas que ya habían experimentado la reconciliación en sus vidas, que necesitaban entender que antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios, éramos extraños de Dios, que no conocíamos a Dios, por eso éramos extraños. Y éramos enemigos de Dios porque vivíamos en pecado, porque estábamos haciendo lo que a Dios no le gusta que hagamos. Estábamos en pecado y Dios no tiene parte con el pecado. Entonces, Pablo utiliza la frase en el versículo 21, en otro tiempo. En otro tiempo fuimos extraños, en otro tiempo fuimos enemigos, en la vida antigua sin Cristo. La vida antigua es la vida cuando vivíamos separados de Dios, no teníamos a Cristo en nuestras vidas y por lo tanto éramos enemigos y éramos extraños. Entonces esa afirmación, mi amigo, mi hermano, no fue solamente para los colosenses, también esa afirmación fue para la iglesia primitiva, para toda la iglesia primitiva y para nosotros hoy. De modo que la vida pasada del creyente puede ser definida de esta manera. Vida pasada, alejados de Dios, enemigos de Dios. Así podemos definir la vida sin Cristo, la vida pasada nuestra sin Cristo. Una vida alejados de Dios y enemigos de Dios. En malas obras, en malos pensamientos y acciones. Eso era lo que hacíamos cuando no conocíamos a Cristo, cuando no habíamos rendido nuestras vidas a Cristo. Estábamos haciendo malas cosas, malas obras, teníamos malos pensamientos y malas acciones en nuestras vidas. Entonces, es muy saludable que los creyentes, los que ya estamos en el reino, los que ya hemos creído en Cristo, los que ya hemos entregado nuestras vidas al Señor, recordemos, miremos un poquito hacia atrás, no para desear lo pasado, sino mirar para atrás y recordar del lugar espiritual del que Cristo nos sacó. ¿Para qué? Para lo siguiente. Uno, para valorar la obra reconciliadora de Cristo. Mirar atrás y mirar dónde estábamos, en qué condición estábamos, cómo estábamos, quiénes éramos. Y así poder valorar esa obra reconciliadora
que Cristo ha hecho con nuestro Dios a través de su muerte en la cruz. Y en segundo lugar, para valorar más fuerte el tiempo que vivimos ahora y lo que debemos vivir en el futuro. Para vivir más fuerte ahora esa relación con Cristo, esa relación con Dios y saber cómo la vamos a vivir más adelante en el futuro. Y en tercer lugar, la convicción de no volver a esa vida, la convicción de odiar el pecado, de no desear nunca más volver a la condición en la que nos encontrábamos, odiar el pecado para siempre y no tener la intención más mínima de querer volver a esa vida. Si nosotros no reconocemos nuestra vida de pecado anterior y no reconocemos que estuvimos separados de Dios y que fuimos extraños, que fuimos enemigos de Dios, entonces no existe una base para el arrepentimiento y la reconciliación es nula. No puede haber reconciliación porque no reconocemos que vivíamos en una vida llena de pecados, de maldades, de malas acciones. La vida pasada no puede ocupar un lugar en el presente. La vida del pasado, todo lo que hacíamos, todo lo malo que hacíamos antes, no puede ocupar ningún lugar en el presente. Ya esa vida pasó. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo también a los Corintios, 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo el pecado, todo lo malo pasó, dice. Y ahora que conocemos a Cristo, todas son hechas nuevas. Si esto ocurre de que volvemos, miramos para atrás y queremos estar allá en la vida de antes, o hay algo del pasado en nuestras vidas ahora que hemos venido a Cristo, entonces eso nos puede decir que no me he perdonado, que yo no me he perdonado totalmente, que me sigo recriminando por las cosas que ya Cristo me perdonó. Ya Cristo me perdonó, pero yo sigo pensando que Cristo no me ha perdonado y me sigo recriminando, me sigo condenando, sigo sintiéndome culpable. Cuando Cristo nos perdona, cuando Dios nos perdona y punto. Si nosotros dejamos la vida de pecado atrás. También puede ser que puede haber algún pecado, alguna acción o pensamiento que fueron parte de la vida pasada y que debieron quedar sepultadas en Cristo. Puede ser eso también, que todavía queda algo allí. Todavía algo, aquello me gustaba y todavía siento que me gusta. Y es malo, pero todavía me gusta. Entonces quiere decir que no sepultamos eso en Cristo Jesús. Entonces tenemos que hacerlo así. Tenemos que sepultar todo lo pasado, todo el pecado, toda la maldad en la que vivíamos antes, toda la vida pasada, la sepultamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Veamos ahora el presente, estar en el pasado, ahora el presente, cómo vemos la reconciliación en el presente. La reconciliación con Cristo y sus beneficios, ahora en el presente. Y ahí está en Colosenses capítulo 1, versículo 22. Reconciliación no nace en nuestro corazón, la reconciliación nace en el corazón de Dios. Fue en el corazón de Dios que nació reconciliarnos, por eso envía a su Hijo encarnado, a Jesús, para que sea el puente y reconciliarnos con Él. Y esa obra, pues, reconciliadora, sabemos, y ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos reafirmando, que fue en Cristo Jesús, en la cruz, al morir por nosotros en la cruz. Cristo es la persona clave en esta obra maravillosa. No eres tú, no soy yo, mi hermano, mi amigo. Es Cristo con su obra maravillosa en la cruz de morir por ti y por mí, que nosotros hoy podemos ser reconciliados con Dios. Solo puedes leer en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. El creyente conoce que ha sido reconciliado por el testimonio de la palabra y la experiencia diaria de comunión con Dios. Así como nos comunicamos diariamente con Dios en oración, oramos, hablamos con Dios, nos acercamos a Dios, estudiamos su palabra, obedecemos su palabra, obedecemos sus mandamientos. Entonces, día a día, viviendo ese estilo de vida, nosotros experimentamos esa reconciliación en nuestra vida
diariamente. ¿Y cuáles son los beneficios de la reconciliación? Pues son muchos. Amistad con Dios. Venimos, Colosenses 1:22 dice que venimos a ser amigos de Dios. La amistad con Dios se puede percibir en todo el obrar del creyente, en cómo Dios suple nuestras necesidades. ¿Has visto cómo Dios suple nuestras necesidades físicas, materiales, espirituales y emocionales? Aún en medio de la pandemia, aún en medio de las situaciones adversas, cómo Dios suple. Entonces allí podemos ver la amistad de Dios con nosotros. Todo lo que podemos testificar que Dios ha hecho por nosotros es el resultado visible de la reconciliación y de la amistad con Dios. Dios nos hizo santos y sin mancha. La santidad en la vida de la persona reconciliada es uno de los beneficios gloriosos de la reconciliación. Esa santidad, separados del pecado para Dios. Separado, el pecado que nos separaba de Dios es perdonado y ahora alcanzamos la justificación por la fe en Cristo Jesús, por la fe en nuestro Dios. La reconciliación nos da libre acceso y sin pecado a la presencia de Dios. Libre acceso y sin pecado a la presencia de Dios. La reconciliación con Dios nos hace rechazar todo mal, todo pecado, todo lo malo. Lo rechazamos, lo dejamos a un lado, lo olvidamos, lo sepultamos y ahora vivimos para Dios, cada día presentándonos delante de Dios. Y también nos hace esta reconciliación irreprensibles y libres. Colosenses 1:22, allí también está. La reconciliación nos hace libre de aquello que nos hacía culpables. La culpa que pesa sobre la persona no arrepentida es lo que puede conducirlo al infierno. Esa culpa de ese pecado, y no te voy a hacer lista de pecados, tú debes conocer, nosotros conocemos qué es lo malo, qué es lo que no le gusta a Dios. Entonces, cuando vivimos bajo esa culpa, eso nos puede conducir al infierno. Pero cuando venimos a Cristo y entregamos todos nuestros pecados y los ponemos a los pies de la cruz de Cristo, entonces vamos a recibir la gracia de Dios en nuestras vidas, la salvación de Dios en nuestras vidas, la reconciliación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y entonces ya no vamos a vivir con esa culpa ni con ese temor del infierno, porque vamos a ser libres. Y nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestras palabras, todo lo que hacemos es un estilo de vida que le agrada a Dios, que le agrada a Cristo, y vamos entonces camino a la eternidad con Dios. Por esta razón, cuando se entiende espiritualmente este beneficio de la reconciliación, se comprende que hemos sido llamados a ser parte de la eternidad con Dios, libres de aquello que produce una eternidad sin Él, libres de lo que produce, porque van a haber dos eternidades: la eternidad sin Dios en el infierno y la eternidad con Dios para vida eterna. Entonces, eso es lo que comprendemos cuando hemos sido reconciliados con Dios. Y el futuro de la reconciliación es permanecer en la fe y la esperanza del Evangelio. Colosenses 1:23. La experiencia reconciliadora se mantiene efectiva en el creyente que permanece en la fe. Es decir, confianza en Cristo. Eso es fe, confiar en Cristo. Y así nos mantenemos y seguimos creyendo en esa esperanza, en la esperanza del Evangelio, y sabiendo que un día Cristo vuelve por nosotros y que vamos a ir a vivir con Él para siempre y eternamente en ese lugar especial que Él fue a preparar para ti y para mí. Pablo le reafirmó a los hermanos Colosenses, tres verdades principales en las cuales su fe debía permanecer o ser fundada. Pablo le enseña a los colosenses tres cosas. Su fe debe estar fundada en esto, y es lo mismo que nos enseña a nosotros hoy día, a la iglesia de hoy, a la iglesia de Cristo. En primer lugar, fe en Cristo. Colosenses 1:4. Pablo reafirmó la divinidad de Jesús mediante el término Cristo.
la divinidad de Jesús. O sea, Cristo fue hombre, pero también fue Dios. Al mismo tiempo, 100% Dios, 100% hombre. ¿Y para qué se hizo hombre? ¿Para qué Dios se hizo hombre y vivir entre nosotros? Para vivir lo que nosotros vivimos y enseñarnos que nosotros también podemos vivir la vida cristiana, una vida agradable a Dios en todo momento y en todo lugar. En segundo lugar, otra fe que debe tener fundada es que en el cuerpo de carne, Colosenses 1:22, Pablo afirmó que Cristo no solo fue divino, ya les decía, Cristo no solo fue divino, sino que también fue humano. Tuvo un cuerpo como el nuestro y presentado para redimirnos, para redimir a la humanidad de todo pecado. Tercer lugar, la muerte de Cristo es la que trae reconciliación al ser humano. Colosenses 1:22. Debemos tener esto bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, mi amigo, mi hermano. La muerte de Cristo es la que trae reconciliación al ser humano. Es a través de la muerte de Cristo exclusivamente que la persona se acerca a Dios y es reconciliada con Dios. No hay otra manera. Solo con la muerte de Cristo. No hay otro sacrificio, no hay otra manera, no hay otra vía, no hay otro camino. Cristo vino, vivió entre nosotros, entregó su vida en la cruz por ti y por mí, y eso es lo que nos acerca a Dios. Eso es lo que nos reconcilia con Dios. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos, cuando se levanta al tercer día de la tumba. Estas verdades fueron para la iglesia primitiva, pero también son para nosotros hoy. Esa gran verdad, esa gran verdad maravillosa es para nosotros hoy, de que Cristo nos reconcilia con Dios, que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo ha pasado y ahora somos hechos nuevos para Dios. Cristo sigue siendo el eje central de la reconciliación entre el ser humano y Dios. Siempre Cristo va a ser el eje central de la reconciliación entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Cristo siempre va a ser el puente que une el abismo para que nosotros nos acerquemos a Dios. Qué hermoso mensaje. Dios quiere que nuestro futuro esté en la gloria de Cristo y con Él. Por lo tanto, debemos seguir confiando en Cristo y no movernos de la esperanza del Evangelio. Siempre confiar en el Evangelio, con esa esperanza viva en nuestras mentes, en nuestros corazones, añorando esa vida siempre, cada día, añorando ser mejor, queriendo ser mejor. Pero ¿cómo vamos a ser mejores? ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana? ¿Cómo vamos a tener este estilo de vida que a Dios le agrada? ¿Cómo nos vamos a nutrir espiritualmente, diariamente, para vivir esa vida agradable a Dios? A través de la oración, hablando con Dios diariamente, presentando nuestras necesidades a Dios, presentando nuestro agradecimiento a Dios, presentando nuestras vidas a Dios diariamente. Y si pecamos, venir delante de Dios y decirle: Señor, he pecado contra ti, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra ti, Señor, no quiero pecar más, me arrepiento de lo que hice y me acerco nuevamente a Dios. Ese es el camino. Esa es una forma de nutrirnos, a través de la oración diaria, la obediencia a la palabra, leer su palabra, estudiarla, internalizarla y aplicarla a nuestras vidas y vivirla. Rechazando el pecado. Cuando venga la tentación, rechazarlo de plano. Echarlo a un lado en el nombre de Jesús, porque Cristo nos va a dar la fortaleza para salir de la tentación. Ayunando cuando podemos ayunar, y en diferentes formas podemos ayunar. El tema del ayuno es otra lección. No voy a meterme a hablar sobre el ayuno ahorita, pero el ayuno también es otra disciplina espiritual que nos va a ayudar a acercarnos a Cristo cada día más y más. Y hay otras disciplinas espirituales que podemos usar cada día para nutrirnos espiritualmente diariamente y vivir una vida agradable a Dios. Concluimos esta lección diciendo lo siguiente: tenemos que recordar
En primer lugar, que en otros tiempos anduvimos en malas obras. En segundo lugar, estas malas obras nos hicieron enemigos de Dios. En tercer lugar, Cristo nos reconcilió con Dios a través de su muerte en la cruz. Cuarto, Cristo restauró nuestra amistad con Dios y nos presentó santos ante Él. Y quinto, esta obra reconciliadora debe mantenerse mediante nuestra permanencia en la fe y la esperanza del Evangelio. Que el Señor te bendiga. Oramos. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, que vino a vivir entre nosotros, que se hizo hombre para vivir entre nosotros, para amarnos, para enseñarnos, para guiarnos y para morir por nosotros en la cruz. Y así reconciliarnos contigo, Dios. Gracias por la obra maravillosa, reconciliadora de Cristo Jesús. Gracias porque ahora podemos decir que somos tus hijos, que somos parte de tu familia, de la familia de Dios. Sigue bendiciendo nuestras vidas. Espíritu Santo, sigue moviéndote en nuestras vidas para que nosotros nos nutramos cada día con la palabra, con la oración, rechazando el pecado para vivir el estilo de vida que a ti te agrada. En el nombre de Jesús oramos. Amén.